Para ayudar a los cientos y cientos de niños que quedaron huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos implementó un programa de adopción. El programa consistía en traer un niño a Estados Unidos durante algunos meses y si las condiciones esperadas se daban, se procedía a formalizar la adopción. En caso contrario, el pequeño era llevado nuevamente a una de las casas asistenciales de Europa. Una familia en especial se interesó no solo por ayudar a algún niño necesitado de hogar, sino porque tenían ellos un hijo enfermo que no tenía amigos porque todo el día estaba en cama por su enfermedad, no socializaba y sufría de gran melancolía y de soledad. La llegada de este niño huérfano resultó mejor de lo que podía esperarse. En pocos días hubo un tal entendimiento e identificación entre ambos niños. En cuestión de pocas semanas nació entre ellos un cariño tal que parecía que eran verdaderamente hermanos y poco a poco la salud del pequeño niño enfermo empezó a mejorar maravillosamente. Sin embargo, un día el pequeño europeo empezó a mostrar síntomas de una enfermedad que había adquirido en la terrible situación de la posguerra. La enfermedad era contagiosa en alto grado, pero sobre todo era muy peligrosa para el niño estadounidense porque él carecía de las defensas inmunológicas que el otro niño sí tenía. Enseguida el médico puso a ambos en cuarentena y ahora solo podían verse y jugar desde cuartos separados por un cristal. Pero una mañana, los padres descubrieron que su hijo encontró la manera de burlar todas las medidas de confinamiento y durante la noche llegó al cuarto del otro niño y al parecer habían estado jugando por algunas horas hasta que el sueño los venció a ambos. Al poco tiempo, sus temores se convirtieron en una terrible realidad. A las pocas semanas, su hijo empezó a manifestar los síntomas de esta contagiosa enfermedad. Y mientras el niño europeo mejoraba en su salud, su pequeño hijo iba empeorando cada vez más hasta que un día su cuerpo no resistió más y finalmente murió. Para entonces llegó el momento de formalizar la adopción o desistirse de ella. Ambos padres tomaron al pequeño, se dirigieron a las oficinas gubernamentales y, contrario a lo que los demás pensaban, solicitaron formalmente la adopción, otorgando al niño el apellido paterno con todos los derechos que esto implica. Y no solo esto, lo nombraron el beneficiario de todos sus bienes y su patrimonio. ¿Por qué lo hicieron? Una sola fue la razón, porque su hijo, mientras vivió, amó con entrañable cariño a este pequeño. Esta es una historia real. Hace muchos años la leí en una revista, pero me sirve de marco para hablar de otra historia igualmente real e igualmente conmovedora. Pero lo más importante es que es una historia real que atañe directamente nuestras vidas. Esta historia empieza en una pequeña aldea de Palestina llamada Belén. Ahí nació un niño que era en realidad el Hijo mismo, el Hijo unigénito de Dios. ¿Y a qué vino? Lucas 19:10 dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo lo recibió la gente de su tiempo? Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En realidad fue ignorado, rechazado, perseguido, y un día fue llevado ante la autoridad y acusado injustamente, fue condenado a morir. ¿Qué se supone que debía hacer el Padre Celestial ante tal injusticia? Unos instantes antes de morir, Él pronunció en su agonía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios,
que lo había enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido, escuchó su oración. Desde entonces, el sacrificio de Cristo es la puerta, y de hecho, la única puerta por la que el hombre puede entrar para ser adoptado como hijo de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, dice que podemos llegar a ser hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Voy a leer una porción de la carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora me voy a permitir parafrasear el versículo 7. Así que puedes dejar de ser esclavo y convertirte en hijo, y no solo hijo, sino también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 5, reafirma esta verdad de que el hombre puede llegar a ser adoptado hijo de Dios por medio de Cristo. Pero afirma también algo importante. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios estaría dispuesto a aceptar, a adoptar como hijo suyo a un ser humano como nosotros? ¿Por qué Dios estaría dispuesto a hacerlo su hijo, heredero suyo, coheredero con Cristo? Y Pablo nos dice la razón. Dice que lo hace por el puro afecto de su voluntad. La adopción es en sí un acto muy grande de nobleza. Sin embargo, cuando hablamos que Dios está dispuesto a adoptar al hombre como hijo suyo, es el acto más grande de la demostración del amor de Dios. Es maravilloso ver cómo Dios puede tomar al hombre que está en la orfandad espiritual y está dispuesto por medio de Cristo y por la muerte de su Hijo en la cruz, ofrecerle la adopción de hijo verdadero y hacerlo coheredero con Cristo, heredero de su gloria eterna. Esta historia es maravillosa porque nos involucra a todos como seres humanos. Todos estamos necesitados, estamos en la orfandad, y a menos que vengamos a Cristo, que nos amó tanto que dio su vida en la cruz y que Él cargó en sí, dice el libro del profeta Isaías, nuestras enfermedades y las llevó sobre el madero en su cuerpo. Él llevó nuestra enfermedad espiritual para sacarnos de la orfandad. Esa es la maravillosa historia del amor de Dios, el amor que nos ofrece la adopción de hijos por medio de Cristo Jesús.